Había una vez, en el corazón de un bosque olvidado por el tiempo, un viejo sauce. Era un árbol peculiar, con ramas que se extendían como finos dedos hacia el suelo y hojas que vibraban con el más leve aliento del viento. No era el árbol más alto, ni el más robusto del bosque, pero poseía una cualidad que lo hacía único, una serenidad inquebrantable. El bosque donde habitaba el viejo sauce estaba lleno de vida y movimiento. En primavera, los pájaros tejían sus nidos en las copas de los árboles, mientras ardillas juguetonas correteaban de rama en rama. En verano, el sol filtraba sus rayos a través de las hojas verdes, creando mosaicos de luz en el suelo. Durante el otoño, las hojas caían como lluvia dorada, y en invierno, una calma helada se posaba sobre el bosque, cubriendo todo con un manto blanco. Sin embargo, a pesar de su belleza y aparente calma, el bosque también conocía tormentas. Tempestades furiosas que azotaban las ramas y arrancaban hojas como si fueran meras plumas. El viento rugía con una fuerza implacable, y muchos árboles luchaban por mantenerse erguidos, resistiendo con toda su fuerza contra las ráfagas que parecían querer arrancarlos de raíz. Pero el viejo sauce no luchaba. Cuando el viento comenzaba a soplar con violencia, él simplemente se inclinaba, doblándose hasta que sus ramas casi tocaban el suelo. Sus hojas temblaban, pero no con miedo, sino con una aceptación tranquila del poder del viento. Y cuando la tormenta finalmente pasaba, el viejo sauce volvía a su posición original, indemne, como si la furia del viento no hubiera sido más que una brusca caricia. Los otros árboles del bosque observaban al viejo sauce con una mezcla de desconcierto y admiración. ¿Por qué no luchas contra el viento?, le preguntó un roble anciano una tarde, mientras una brisa inquieta comenzaba a revolver las hojas. El viejo sauce sonrió, si es que un árbol puede sonreír, y respondió con voz suave. He aprendido que el viento no es mi enemigo. Es una parte del mundo, tan natural como la lluvia o el sol. Si me resisto, me romperé. Si me adapto, puedo sobrevivir. El roble frunció sus nudos de madera, reflexionando. Era un árbol fuerte, con un tronco grueso y ramas robustas que parecían inquebrantables. Siempre había confiado en su fuerza para resistir las tormentas, pero cada invierno notaba que algunas de sus ramas se rompían bajo la presión del viento. Tal vez el viejo sauce tenía razón. Una noche, una tormenta especialmente feroz se cernió sobre el bosque. El cielo se volvió negro como tinta, y el viento rugió con una fuerza aterradora. Los relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando por un instante las figuras retorcidas de los árboles que luchaban por mantenerse firmes. Las ramas crujían como huesos viejos, y el suelo temblaba con cada nuevo golpe de viento, como si el bosque entero contuviera la respiración. El roble, que había visto muchas tormentas en su larga vida, sintió por primera vez una duda profunda. Sus ramas más altas se agitaban violentamente, y una grieta interna comenzó a formarse en su espíritu. Cada relámpago revelaba su silueta tensa y temerosa. Por un momento, pensó que su resistencia no sería suficiente. Miró hacia el viejo sauce, que se inclinaba con una gracia tranquila, sus ramas danzando con el viento como si formaran parte de una coreografía. «Viejo sauce», gritó el roble, su voz apenas audible entre el estruendo. «¿Cómo puedes mantenerte tan tranquilo mientras todo a nuestro alrededor se desmorona?». El viejo sauce, aunque también afectado por la tormenta, respondió con una calma que parecía inmune al caos. He aprendido a confiar en el ciclo de la naturaleza. La tormenta puede parecer eterna cuando estamos en medio de ella, pero siempre pasa. Yo soy parte del bosque, del viento, de la lluvia. No lucho contra lo que no puedo cambiar. Me inclino,
me adapto y dejo que la tormenta me atraviese sin arrancarme. El roble escuchó esas palabras, y por un momento, sintió una chispa de comprensión. Cerró los ojos y dejó que sus ramas, por primera vez, se soltaran un poco. El viento lo sacudió, pero ya no con violencia. Sintiendo menos tensión en su corteza, notó cómo el peso de la tormenta se volvía más llevadero. Era como si, al soltar su resistencia, el viento también le diera un respiro. Mientras la tormenta rugía y el viento aullaba al pasar entre las ramas, el roble y el viejo sauce permanecieron juntos, uno aprendiendo de la flexibilidad del otro. El roble ya no se sintió solo. En aquella noche interminable, entendió que no toda batalla se gana con fuerza, algunas se ganan con la sabiduría de saber cómo ceder sin romperse. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a despuntar en el horizonte, la tormenta finalmente se disolvió en silencio. La luz dorada bañó el bosque, revelando las huellas del caos, y al mismo tiempo, la resiliencia que había nacido de él. El roble respiró hondo, sus ramas algo desordenadas pero intactas. Miró al viejo sauce con respeto y gratitud. El viejo sauce, erguido una vez más, susurró. Ahora sabes que no importa cuán feroz sea la tormenta, mientras haya calma dentro de ti, siempre podrás soportarla. El roble asintió, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. La tormenta no solo había dejado daños, también había traído una valiosa lección. Y así, el bosque despertó a un nuevo día, donde la fortaleza ya no era solo una cuestión de resistencia, sino también de serenidad y adaptación. Con una luz suave y fresca. Las gotas de lluvia resbalaban por las hojas, y el aire olía a tierra húmeda y renovación. Muchos árboles habían perdido ramas y hojas. Algunos estaban tan dañados que tardarían años en recuperarse. Pero el viejo sauce estaba allí, erguido y sereno, como siempre. El roble miró al viejo sauce con una nueva comprensión. Aquella noche había aprendido una lección valiosa: la fuerza no siempre consiste en resistir. A veces, la verdadera fortaleza se encuentra en saber cómo adaptarse, cómo fluir con las circunstancias sin perderse a uno mismo. Gracias, dijo el roble con voz humilde. Siempre pensé que la resistencia era el único camino. Pero ahora entiendo que hay poder en la calma, en la capacidad de ceder sin romperse. El viejo sauce inclinó sus ramas con un suave susurro de hojas. La tranquilidad no es una debilidad, respondió. Es una sabiduría que se aprende con el tiempo. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, encontramos paz. A partir de ese día, el roble compartió la lección del viejo sauce con los árboles jóvenes del bosque. Les enseñó a observar cómo el sauce se inclinaba y a encontrar su propio equilibrio. Con el tiempo, el bosque entero comenzó a cambiar. Los árboles aprendieron a ceder cuando el viento soplaba fuerte, y aunque las tormentas seguían llegando, el bosque resistía mejor que nunca. El viejo sauce continuó su vida, sereno y sabio. Sabía que su lección había echado raíces en el corazón del bosque. Cada brisa, cada tormenta, era solo una parte más del gran ciclo de la naturaleza. Y en ese fluir constante, el viejo sauce encontraba su eterna tranquilidad. Dejándonos una lección invaluable: la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de adaptarnos, de fluir con las circunstancias en lugar de resistirlas. La tranquilidad no es un regalo del mundo exterior, sino una habilidad interna que nos permite enfrentar cualquier tormenta con serenidad. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar un me gusta y compartir tus pensamientos. Nos vemos en próximas historias. Hasta pronto y buena vida.